Presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste a morir. Tan grande amor te derramó, es nuestro sobre la muerte venció, digno de honor y adoración, cielo y rey, el Salvador es nuestro Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra que da vida, fortalece nuestro espíritu y que lleva esperanza a nuestros corazones. Quisiera invitarte, estamos en el libro de Josué y vamos a visitar el capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13, el cruce del río Jordán. El tema del mensaje es seguridad en tiempos inciertos. Así que creo que nos va a ministrar a nuestro espíritu. Dice así la palabra de Dios.
Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros el cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Palabra de Dios, vamos a dar gracias. Padre amado, tú que sabes dónde está el corazón de cada uno de nosotros, tú que sabes lo que realmente necesitamos, la fortaleza, el consuelo, la fe, te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo que con tu palabra de vida tú lo hagas pan a nuestro espíritu y nos alimentes y nos fortalezcas y nos des nuevos bríos y una nueva pasión por amarte a ti y caminar contigo. Te pedimos esto en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Alguien ha dicho que la esperanza es el refugio en la incertidumbre. Y eso es tan cierto. Aún personas que no profesan tener a Dios o no creen a Dios en medio de tiempos de incertidumbre, ellos buscan algo de que agarrarse. Ellos buscan algo que les dé esperanza, algo que les dé fortaleza. Podría parecernos a veces absurdo, pero así lo hacen. Recuerdo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Dice que un destacamento japonés estaba en un lugar donde estaban asediados y sitiados prácticamente por un francotirador. Por 3 semanas el francotirador había estado disparando. Finalmente se acercaron al comandante en jefe y le dijeron al comandante en jefe: mi comandante, hemos localizado el escondite donde está el francotirador y podemos eliminarlo, solo de la orden y nosotros lo volamos. Lo sacamos de carrera. Y el comandante dijo: no se les ocurra. Y le preguntaron por qué. Dice: bueno, en 3 semanas le he estado disparando y todavía no le he dado ni a nadie. No he herido a nadie. Pero si nosotros lo sacamos a él de carrera, seguramente van a sustituirlo con uno que tenga buena puntería. Así que por favor no lo toquen. Aún en tiempos de incertidumbre la gente quiere agarrarse a algo. Bueno, yo quiero decirte en esta preciosa oportunidad, tú y yo no tenemos que buscar cosa alguna de que agarrarnos que no sea nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, pero Él también es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. En tiempos inciertos, tú y yo podemos tener la seguridad de su presencia, de su poder, de su provisión, de su protección, de su paz y de su pureza. Nadie como Jesucristo
para levantar nuestro ánimo y fortalecernos en la tempestad. Nadie como Jesucristo para venir caminando sobre las olas huracanadas y llegar hasta nuestro pequeño bote que esté en medio de una tormenta incierta y traer paz y bonanza a nuestro corazón. Mira lo que está pasando aquí en el libro de Josué. Ellos han concluido 40 años de deambular en el desierto. Después de aquel inicial intento con Moisés de entrar a la tierra prometida y de su fracaso abismal cuando faltaron en la fe y no confiaron en la palabra del Señor y fueron descarrilados de la carrera por aquel informe malévolo de aquellos 10 espías que le dieron lugar al temor y a la ansiedad y a la inseguridad y a la incredulidad. Y se acuerdan que ellos fueron destinados por 40 años. Bueno, aquella generación había perecido. Ahora una nueva generación viene. Y Dios les ha prometido entrarlos a la tierra prometida. Josué, que ha sobrevivido junto a Caleb, los únicos dos que sobrevivieron de aquellos 2 espías originales, porque ellos sí pusieron su fe y su confianza en el Dios de pactos y promesas inquebrantables. Ahora Él es quien dirige al pueblo y han llegado hasta el frente del río Jordán. Ahora han llegado en el tiempo de la creciente. En la primavera, cuando las lluvias caen en lo alto de las montañas y vienen sobre el río Jordán, este se crece al punto de casi salirse de su cauce. Es interesante que ellos están allí 3 días y por 3 días están viendo el nivel del agua subir y subir y subir y subir. Acuérdate que son más de 2 millones de personas que están allá. Niños, mujeres, ancianos. Y todos están preguntando cómo vamos a cruzar este río Jordán. Es imposible. No hay manera en que nosotros lo podamos hacer. Pero nota esto. Dios les ha dicho, prepárense, yo los voy a cruzar al otro lado. Su fe está puesta otra vez en la promesa inquebrantable de un Dios que tiene control, porque es Señor de toda la tierra. Y allí están ellos esperando eso. Cuando tú y yo estamos en circunstancias donde hay incertidumbre, como lo hemos tenido en esta pandemia, cuando no sabemos exactamente qué va a pasar o qué puede suceder, tú siempre puedes confiar en un Dios confiable, en un Dios que te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te daré las fuerzas y luego siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, de mi poder, dice Dios. Entonces, cuando tú y yo nos agarramos de esa promesa, tú y yo tenemos la convicción de que podemos descansar en Él. El pueblo de Israel nunca había pasado por esa ruta anteriormente. Ellos no sabían ni siquiera el camino. No tenían guías. Todos habían estado en el desierto. No tenían mapas, no tenían un sistema de GPS, no tenían absolutamente nada. Dependían absolutamente del Señor. No tenían ni siquiera los recursos humanos para intentar algo. Josué no podía llamar a su gremio de ingenieros para hacer un puente. No tenían los recursos humanos físicos. Parecía imposible. Iban a tener que esperar hasta que las aguas del río descendieran, hasta que llegaran a los tobillos para entonces poder cruzar. Pero Dios tenía urgencia, Dios tenía prisa y por eso el intervenir. Y ahí es donde yo te digo, la confianza nuestra en nuestro Dios en tiempos inciertos está basada en 3 cosas que vemos aquí muy sencillas. Lo primero que tú y yo que necesitamos saber es que nuestro Dios conoce el camino. Tú y yo desconocemos la ruta, no sabemos cuál va a ser el camino, pero Dios lo conoce, Dios sabe lo que va a hacer y Él lo va a hacer porque Él ha prometido hacerlo. Dios está en la eternidad. Él ve el pasado, Él ve el presente, Él ve el futuro, Él sabe todas las cosas. Una de sus cualidades es la omnisciencia. Dios lo sabe todo. A Dios no hay que informarlo. No hay que decirle, Señor, mira, leí en el periódico, pero si no lo sabía. No, Dios lo sabe absolutamente todo. Él sabe todo acerca de ti. Él conoce tus luchas, Él conoce tus debilidades, Él conoce tus dolores, Él conoce aún tus cicatrices. Él sabe tus heridas, Él conoce tus problemas, Él sabe tus desvelos. ¿Qué no sabe Dios de ti? Y Él se interesa en todo acerca de ti.
Y por eso Él te dice, confía en mí, yo conozco el camino. Él está arriba, Él sabe todas las cosas. Él no necesita ser informado. Él tiene una visión panorámica de todo lo que está delante de Él, incluyendo nuestro futuro. Recuerdo la historia de una mujer que salió de un supermercado después de hacer sus compras, venía apresurada, así que vino con la bolsa, abrió la puerta con dificultad, tiró la bolsa al asiento del lado, se subió en su pequeño coche, se montó e inmediatamente manejó y el supermercado estaba al lado de una autopista, entró de lleno en la autopista, cogió el primer carril y iba adelante, cuando de pronto un alto camión venía detrás de ella y se posicionó detrás de ella. Y ella pues empezó a tener temor porque ese camión era muy alto. No solamente eso, era pesado, venía muy cerca, así que ella se desvió al carril del centro. Pero para sorpresa de ella, el camión también se desvió al jardín del centro. Así que ella se fue al tercer carril, el de la izquierda. Ya los camiones acá en Estados Unidos no se les permite transitar, pero el camión la siguió bien cerca de ella. Así que ella empezó a ponerse nerviosa. Este loco que está detrás de mí, que quiere aplastarme, hacerme tener un accidente. Así que ella se volvió al carril del centro otra vez y el camión la siguió. Se vino al de la derecha, el camión la siguió pegadito de ella. Y ella estaba tan ansiosa, tan nerviosa que dijo, me salgo en la próxima salida. Y tan pronto vino la próxima salida, ella se desvió y el camión la siguió también. Ella siguió manejando unas pocas cuadras o bloques, como decimos acá. Vi un parque donde había alguna gente jugando fútbol y haciendo algunas actividades. Y de pronto notó que había un policía que venía caminando y ella detuvo su coche, salió disparada del auto. Y cuando ella lo hace, el camión se estaciona detrás de ella. El hombre sale también, el chofer del camión, salta de lo alto del camión y tiene un bate en la mano. Un bate es lo que usan los beisbolistas para pegarle a la pelota. Y él venía detrás. Y entonces, por supuesto, la mujer empezó desesperada a gritar, mire, este loco me está persiguiendo. El policía empezó a correr, hombres empezaron a venir a ver qué estaba pasando. Y de pronto el hombre levantó las manos y dijo, no soy yo, no soy yo. Y cuando vinieron a ver, dice, no soy yo, es el hombre que está escondido en el asiento trasero detrás de ella, ella no lo ha visto. Y cuando fueron a ver, exactamente, había un hombre escondido, resultó ser una persona que tenía un largo registro delictivo y era violador, parece que él se había escondido allá con la intención de hacerle daño a la mujer. Pero cuando empezó a notar que este camión venía, se quedó allí escondido. Bueno, la mujer no sabía esto, ella no podía ver lo que estaba pasando. Ella tenía una visión limitada y finita de las circunstancias. Ella ni siquiera podía entender lo que estaba pasando en su entorno. Pero el hombre estaba arriba, él tenía una visión panorámica de eso. Bueno, de igual manera, Dios está sobre nosotros. Él ve todo lo que pasa, Él sabe exactamente lo que pasa. Y más allá de eso, Dios nos ha prometido que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. En otras palabras, Dios va a medir y sopesar las circunstancias de nuestra vida de tal manera para que todo redunde a nuestro favor, porque Dios nos ama. Y Él quiere bendecirnos. Entonces Él nos está preparando para la eternidad. Él nos está preparando para la gloria venidera. Aún ahora mismo, esta terrible pandemia, Dios no ha desperdiciado nada. Ni siquiera nuestros dolores, nuestras pérdidas. Dios no ha desperdiciado nada. Todo ha sido cuidadosamente sopesado con tal de hacer en nosotros una obra que nos va a preparar para el gran avivamiento que se acerca. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en Dios porque Él conoce el camino. Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Allí está Israel frente a ese río crecido. No saben ni siquiera el camino y ni siquiera se imaginan cómo cruzar el río Jordán. Pero Dios lo sabe. Dios está allí. Dios sabe exactamente lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y Dios está actuando. Dios le está diciendo a su pueblo, confíen en mí. Así que ya está el pueblo viendo ese río y diciendo, esperamos en el Dios que nos guía. Porque Dios no solamente conoce el camino. Mi segundo punto es que Dios dirige nuestro camino. Cuando nosotros caminamos con Dios, Dios dirige nuestro camino. Dios conoce la senda en que va a dirigirnos.
y lo hace por medio de su presencia. Mira lo que está sucediendo aquí. Dios le va a decir a Josué, Josué, cuando vayan a partir, yo quiero que el arca del pacto esté al frente. Los sacerdotes, que son los únicos que la podían tocar, ellos van a ir llevándola al frente. Y a unos 2000 codos, serían unos 1000 metros o yardas, como digamos en nuestro país, unos 3000 pies, por decirlo así. Ellos irán guardando esa distancia, no se pueden acercar al arca, porque el arca es santa y no se puede tocar. Para que no les suceda nada malo, dejen la distancia, trátenla con reverencia, porque representa la presencia manifiesta de un Dios que caminaba con su pueblo. Él es quien les va a guiar, Él es quien les va a llevar a donde ustedes tienen que llegar. Nota esto, Dios está guiando y dirigiendo a su pueblo. A veces nosotros nos interesamos en ser los que calculamos y decimos, ¿sabes qué? Vámonos por aquí. No, vamos a tomar aquella ruta. No, vámonos por este lado. Pero Dios nos está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tengo que ser yo quien les dirijo. No son ustedes en su sapienza humana o su dependencia humana. Tienen que estar al unísono con mi voluntad. Tenemos que depender de Dios. Dios es el que sabe el camino. Mira, Josué tenía un solo trabajo. ¿Sabes cuál era el trabajo de Josué? Escuchar de Dios y luego obedecer lo que Dios le dijera. Josué no tenía la responsabilidad de él mismo inventarse el camino o proveer los recursos, orientarse de una u otra manera. Él ni siquiera tenía que levantar el puente sobre el río Jordán. Lo único que él tenía que hacer era afinar su oído y escuchar de Dios. Y cuando Dios le dijera, haz esto, él tenía que hacerlo sin demora. Porque cuando Dios tenía urgencia, había que hacerlo. Cuando Dios decía, esperen, había que esperar confiando en que Dios, en su tiempo apropiado, les diría. Dios no les iba a pedir sugerencias, no les iba a pedir sus opiniones. Dios sabía exactamente el plan que Él tenía para llevar a su pueblo a su destino. Así es que opera Dios. Mira, porque esto es tan importante, porque caminar con Dios es una faena de fe y de dependencia en Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Le dijo a Abraham, ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham le dijo, pero Señor, ¿cómo voy a irme si no sé el lugar donde tú me vas a llevar? No, camina conmigo. En el camino, en el proceso, yo te mostraré lo que tienes que hacer y lo que debes de hacer. Ahora, humanamente a nosotros nos cuesta eso. A mí me cuesta eso. Nosotros queremos saber el principio y el final. Queremos planificar todos los detalles. Queremos cubrir todas las contingencias. Queremos que no se nos escape un detalle. Queremos el plan seguro. Queremos pisar seguro. Queremos tirarnos sabiendo que el paracaídas va a aterrizar donde nosotros queremos. Y Dios nos dice, así no se camina con fe. Hay que ser práctico, hay que ser pragmático, pero en este aspecto de depender de Dios, eso es insustituible, es indispensable. Con Dios hay que caminar por fe, porque lo que Dios desea es que establezcamos una relación vertical con Él, a través de la cual Él nos habla, nosotros escuchamos y obedecemos. Ese es el secreto de la guía. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos, Jesús les dijo, sígueme a mí. En otras palabras, Él no les estaba describiendo lo que iba a suceder, lo único que les dijo es, síganme a mí. Y en Marcos capítulo 3 dice que cuando Jesús escogió a los 12, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero, la relación vertical para que estuviesen con Él, para que aprendiesen de Él, para que se retroalimentaran de Él. En Juan capítulo 15, Él dejó el principio aún después de su ausencia, cuando Él predijo que Él sería la vid verdadera y nosotros seríamos la rama, y que a través de una profunda comunión con Él, nosotros sabríamos qué hacer en el momento debido. Y tú ves el libro de los Hechos, por ejemplo, y ahí tú ves el Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia. Ángeles se aparecen como a Felipe, le dice, Felipe, vete a tal lugar y espera allí. Él no sabe qué espera, no sabe qué va a suceder,
Él sencillamente tiene que obedecer ese paso inicial. Y cuando él llega allí, casi al borde del desierto, él ve pasar esa comitiva de un eunuco etíope, una persona influyente, importante en la corte de la Candace, de la reina de Etiopía. Y entonces el Espíritu Santo le dice, acércate, mira lo que está leyendo, háblale. Y entonces él se acerca, nota cómo Dios guía a su pueblo. No podemos llevar la vida cristiana sin depender de Dios. Tenemos que constantemente decirle al Señor, Señor, muéstrame tu senda, muéstrame tu camino, guíame a lo que tú quieres que hacer. Y eso es lo que Él está diciendo. ¿Y cuál era la meta de Dios? La meta de Dios era hacer algo sobrenatural, algo tan extraordinario que ni Josué ni nadie allí lo podría hacer por sí mismo. Y de esa manera confirmarle ante los ojos del pueblo que Josué era el hombre que él había escogido para hacer esta labor. Nota lo que él le dice en el verso 7. Desde este día comenzaré a engrandecerme delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Quién se iba a engrandecer? ¿Josué? No, Dios iba a engrandecer. Y entonces ante los ojos del pueblo ellos iban a ver un hombre que por estar conectado a Dios como estuvo Moisés, era un hombre en quien ellos podían confiar, porque caminaba con el rostro puesto en Dios. No era un hombre que dependía de sus propias fuerzas, de su propia habilidad, de su gran conocimiento. Era un hombre que sabía que Dios le iba a hablar y él solo tenía que obedecer. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que depender de Dios. Tenemos que pedirle a Dios dirección. El señorío de Cristo en el Nuevo Testamento lo hace tan evidente. Jesucristo nos llama antes que nada a morir en una cruz, morir a nuestra ambición, morir a nuestros derechos, morir a nuestro deseo de independencia de Él. Él dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame de continuo. Porque lo que Jesús estaba haciendo claro en la mente de cada uno de sus siervos es, tú no mandas, mando yo. Y si tú quieres caminar conmigo, tú tienes que obedecerme. La vida cristiana abundante está basada en esa premisa. No yo, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que aquí está este hombre llamado Josué. Y él está obedeciendo. Él está diciéndole, ok, Señor, ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así que Dios le dice, pon la presencia representada por el arca, ponlo delante y ustedes le van a seguir porque ustedes no conocen el camino. Ustedes nunca antes han pasado por aquí. Ustedes caminen en Dios, caminen con Dios y eso es lo que ellos hacen. Porque Dios no solamente conoce el camino y dirige a su pueblo en el camino, Dios es quien va a abrir las puertas. Y este es mi tercer punto. Dios abre las puertas que necesitan ser abiertas. Dios las abre de manera sobrenatural, de manera que nosotros tenemos que después mirar atrás y decir, wow, eso fue el Señor, no es cierto, porque no fuimos nosotros los que lo hicimos. Fue Dios, no, el crédito no se le puede dar a ninguna persona. Por eso es que Dios escoge personas que humanamente parecen a veces que no son competentes, pero están calificados porque Dios le da la competencia que necesita en el momento debido. Y aquí está Josué y aquí está el pueblo. Así que Dios les dice, es hora de cruzar el río. Eso demandaba fe. Piensa en un momento, tú tienes 2 millones de personas que habían pasado, los que habían estado allá por lo menos 40 años en el desierto. Ninguno de ellos sabía nadar. Así que cuando Dios le dice, vamos a cruzar el río, y ellos todavía ven el río crecido, los sacerdotes tienen agarrados del arca. Imagínate, ellos van avanzando hacia un río que parecía inhóspito, indómito, que parecía una amenaza y un peligro. Y no sabían nadar y tenían que meterse en esas aguas veloces, repentinas, esas aguas traicioneras que ellos no podían controlar. Pero mire estos sacerdotes. Ellos van caminando con paso seguro, agarrados de la promesa de Dios. Sin duda que algunos de ellos dirán, Señor, yo te voy a obedecer y si muero, muero, lo que tú quieras, soy tuyo. Pero van confiados en Dios y llegan a las aguas de ese río turbulento y empiezan a mojarse los pies. Ellos empiezan a entrar. Mira lo que dice
El verso 14 dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gloria a Dios. Qué maravilloso es eso. Imagínate, esos hombres valientes que llevan el arca, se paran y de pronto, tan pronto ellos se mojan los pies en la orilla. Dice que de pronto las aguas empiezan a detenerse hasta crear un muro creciente sin duda, porque las aguas siguen viniendo y el muro sigue ahí. Las aguas pasan, ellos van cruzando en seco y ellos saben que es un milagro lo que Dios está haciendo, pero nota que ellos son llamados a detenerse en medio de ese lado, frente a esa pared de agua. Oh, ¿tú te imaginas el espectáculo? Ellos están allá mirando, agarrando el arca y mirando ese mar, ese río que estaba desbordándose hace un momento. Y el pueblo empieza a cruzar en seco. Oh, qué experiencia maravillosa tiene que haber sido. O cómo la fe de ellos tiene que haberse acrecentado. ¿Tú te imaginas la invasión de gozo que entró en sus corazones? La seguridad de fe. Dios está con nosotros. Mirar ese muro de aguas elevadas les garantizaba a ellos, les decía: mira, nosotros vamos a triunfar en la conquista de la tierra prometida, porque no vamos en nuestras propias fuerzas, vamos en las fuerzas del Dios Todopoderoso, que nos está diciendo que no temamos, que Él está con nosotros. Oh, ese pueblo tiene que haber cruzado, apresurado, los niños señalando, como hacen los niños siempre: mira mamá, mira papá, mira el río está detenido. Los ancianos, asombrados, quizás llorosos, alegres, diciendo: oh, como Dios lo hizo en el río Jordán, Dios lo va a hacer otra vez. Nadie como Dios para hacer lo imposible, ¿no es cierto? Así que aquí estamos y esa puerta se ha abierto, porque el Dios que conoce el camino, el Dios que dirige nuestros pasos, es el Dios que también detiene las aguas, abre la puerta cuando parecía que nadie las podía abrir. Interesante que en el libro de Apocalipsis se nos dice de Jesucristo que Él es aquel que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Que Él tiene las llaves del Seol, del Hades, de la muerte. Él es el Dios Todopoderoso. Él está sentado a la diestra del Padre y Él es el Señor indiscutible de su iglesia. Y Él es quien nos está diciendo: levántate, es hora, marchemos adelante. No tengas temor, yo estoy contigo. Toda esta gran pandemia que estamos viviendo todavía, y todavía estamos sufriendo los estragos de la pérdida de seres amados en nuestros países y aún aquí mismo, y con la cepa delta que anda por ahí. Amados, no tengas temor, confía en Dios, arrópate con su misericordia, dile: Señor, yo estoy en tus manos, yo en ti confío, porque Dios es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. El salmista lo conocía también. El salmista David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con esa primera declaración resumía en pocas frases toda la providencia de un Dios amoroso y fiel a su pueblo, que cuida a sus ovejas, que cuida a aquellos que confían en Él. Más adelante en el Salmo 121, el mismo salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el Salmo 125 también él dice esta poderosa verdad:
allí escribiendo, él dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué preciosas promesas de seguridad nos da Dios. Qué tremenda invitación para que tú y yo confiemos en Jesucristo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, que enfrentó tantos tiempos inciertos, que muchas veces enfrentó tanta persecución, tantos problemas, que muchas veces una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto por predicar el evangelio, que sufrió tanto. Él decía que en su cuerpo él tenía también las marcas del sufrimiento por causa del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, es el mismo Pablo escribiendo desde una prisión en Roma a la iglesia de Filipos, donde él también conocía la prisión de Filipos. Y él les dice a ellos: el Señor está cerca. Por tanto, por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que trasciende o supera, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esas son las palabras que Dios nos dice en esta hora. Él nos dice: no temas, yo estoy contigo. Ten confianza en Dios. Vienen días de gloria, amados hermanos. Hemos esperado, hemos estado caminando con Cristo, pero vienen días de gloria. Están a la vuelta de la esquina. Persevera un poco más, camina un poco más, confía un poco más. Piensa solamente en el presente. Este momento lo voy a superar. Solo el día de hoy es lo que necesito y Dios está conmigo. Mañana Él lo tiene también bajo su regazo. Él sabe exactamente lo que tiene planeado para nosotros mañana. Yo puedo confiar en Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel. Él no me va a fallar. Josué cruzaría en el río Jordán. El pueblo entero cruzaría en el río Jordán. Y yo me imagino el espectáculo cuando todos se volvieron. Y de pronto miraron, esperaron que los sacerdotes, después que ellos pusieron unas piedras para señalar lo que había sucedido. Nota que ellos miran y mirarían esas aguas volver otra vez y bajarse, y el río volvería a tomar su curso como si no hubiera sucedido nada. Pero déjame decirte, en la memoria de cada uno de ellos quedó indeleblemente grabada esa escena. Yo fui testigo del obrar de Dios. Nosotros confiamos en el Señor y Él no nos defraudó. Vale la pena obedecer a Dios. Que de nosotros también se diga lo mismo, que en medio de esta pandemia la cruzamos de un lado al otro, mientras la misericordiosa y benéfica mano de Dios estuvo con nosotros. A pesar del dolor, a pesar de la pérdida, Dios estuvo con nosotros. Aunque el diablo quiso hacer algo para mal, la mano de Dios se levantó para bien. En todo Él fue glorificado. Y tú y yo podemos declarar y decir: bendito sea el nombre de nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, absolutamente bueno, y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, el Salmo dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los enemigos. Oh Señor, vivos nos habrían tragado entonces, pero tú estabas con nosotros. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Padre amado, en esta preciosa ocasión nos presentamos delante de tu presencia. Y yo te doy gracias por la vida, la familia, el hogar de cada hermano o hermana, amigos o amigos que están escuchando este mensaje. Y yo te pido, amado Cristo, tú que estás tan cerca de ellos, que tú los arropes con tus tiernas misericordias, que tú levantes su fe, fortalezca su esperanza, afirme su confianza en ti. Señor, reconocemos nuestra debilidad, somos tan débiles muchas veces. Cedemos ante el paso de la incredulidad, nos arropa y nos tira al piso, pero en el nombre poderoso de Jesucristo, 7 veces cae el justo, dice tu palabra, y cada vez tú lo vuelves a levantar.
Levanta a mis hermanos que quizás están sufridos, que quizás están tristes, que quizás están debilitados en su fe. Levántalos con grandes misericordias y déjales saber que tú eres bueno y has estado con ellos, que tú has sido un buen pastor, fiel hasta la muerte, y que tú siempre estarás con cada uno de nosotros, porque tú, que no puedes mentir, nos diste la promesa infalible: estaré con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Y luego, Señor, cuando llegue ese momento, también tú has dicho: vendré otra vez y os llevaré a donde yo estoy. Padre, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tu eterna fidelidad y por tu gran misericordia. Recoge a mis hermanos, confesamos y renunciamos a toda incredulidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Callamos las mentiras y el eco de voces mentirosos del diablo que nos asalta nuestras mentes constantemente. Les reprendemos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Levantamos el escudo de la fe y los apagamos, esos dardos encendidos, y declaramos que Dios es fiel, que Él estará con nosotros, que aún en el día que tememos, en ti confiamos, porque esto sabemos que tú estás por nosotros. Declaramos que tú serás nuestra protección, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Declaramos que tú nos guardarás de todo mal. Declaramos que tú frustrarás los planes y las estrategias del diablo en contra nuestra y de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tú exaltarás tu nombre glorioso sobre todas las cosas, y nosotros podremos declarar que sí vale la pena esconderse debajo del nombre poderoso de nuestro Rey Jesús, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta preciosa hora y danos nuevos bríos y nueva esperanza para seguir luchando por avanzar el reino de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Te enviamos con la bendición acostumbrada, amado hermano, amada hermana, amigos queridos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Desde el principio me viste a mí. Tus pensamientos fueron de mí. Creaste el mundo pensando en mí. Aliento de vida soplaste en mí.
hacer.